invitar a que abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. No se me distraiga, por favor, los niños están saliendo, pero no se distraiga. Isaías capítulo 9, versículo 6. El título de esta enseñanza es La paz llegó al mundo. La paz llegó al mundo. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta enseñanza, hermanos, observaremos algunos de los acontecimientos más relevantes alrededor del nacimiento de la humanidad de Jesús. Vamos a extraer varios principios prácticos para nuestras vidas y finalmente vamos a meditar en la gloriosa bendición del nacimiento de Emmanuel, que es Dios con nosotros. El viernes hablamos acerca de la encarnación de Cristo, del anuncio de la encarnación, la concepción de Jesús, pero hoy vamos a hablar ya del nacimiento. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición, gracias por este domingo que nos permites reunirnos para adorarte, el penúltimo domingo de este año. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que has hecho, que haces en medio de tu pueblo, en medio de nosotros. Queremos exponernos a tu palabra, que ella nos hable, recibirla, Señor, con mansedumbre, para que tú, Señor, nos transformes por medio de ella. Hay mucho que podemos aprender, que podemos meditar en esta historia, que no es un cuento, sino es algo que ocurrió en realidad, algo de lo cual hay evidencias. Y si tú, Jesús, no hubieras venido a esta tierra, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Pero gracias porque podemos descansar en esta verdad fundamental y trascendental de que tú naciste para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 7, en el capítulo 2 de Lucas. Ahí van a estar en sus pantallas, pero si quieren anotarlos está bien también. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vamos a detenernos un poquito ahí. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, y este Evangelio de Lucas originalmente iba dirigido a un personaje que se conoce como el excelentísimo Teófilo. Tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos eran para ese destinatario, para Teófilo, a quien se le llama excelentísimo Teófilo. Y este Evangelio de Lucas que estamos leyendo es el resultado de una investigación minuciosa de los sucesos previos al nacimiento de la iglesia, que está en el libro de los Hechos. Y está organizado el libro de Lucas de una forma digna de un médico, como lo es Lucas. Los médicos estudian las ciencias exactas, ¿verdad? O sea, tienen todo súper organizado y es buenísimo poder ver el Evangelio según Lucas, por supuesto a la luz de los demás evangelios, pero en lo personal es mi to go gospel, ¿verdad? Es mi evangelio al que normalmente voy. Y si usted estuvo en las parábolas los viernes, vimos muchos de las parábolas narradas por Lucas precisamente, porque es quien nos da más luz acerca de cada acontecimiento bíblico. Pero en este capítulo 2, Lucas hace referencia a un suceso que es verificable en la historia. Es muy importante todo lo que Lucas narra, porque lo que él está narrando iba dirigido a este ilustre, excelentísimo Teófilo, y todo lo que Lucas decía estaba organizado para que fuera comprobado históricamente. Nosotros como cristianos tenemos evidencias de que Cristo nació, de que Cristo existió, de que fue un ser real, no fue un fantasma, no fue una historia, fue alguien real, quien caminó, quien pisó en esta tierra. Y Lucas nos da varios sucesos o varios acontecimientos que son verificables. Los romanos hacían censos en las provincias que proporcionaban la base para fijar impuestos. Es decir, había un costo que tenía que pagarse de acuerdo al número de habitantes que había. Y para saber cuántos habitantes había, pues había que contarlos. Y de acuerdo al número de habitantes se calculaba cuántos impuestos le tocaban a cada habitante. ¿Así se entiende eso, no?
Lucas registra un censo ordenado por Augusto César que se efectuó en su totalidad más tarde cuando Quirino o Cirenio fue gobernador de Siria. Después, en el Nuevo Testamento, vamos a ver nuevamente este personaje Cirenio, para que no se confunda. Hay un poco de confusión ahí, pero es simple. El asunto fue que el censo fue ordenado por Augusto César y se efectuó en su totalidad más tarde, ya cuando Cirenio era gobernador de Siria. La familia de Jesús entró en esta primera parte del censo. Cuando se dio la orden, el edicto, la familia de Jesús pues entró dentro de esta primera fase, de esta primera etapa del censo, y como todos los habitantes del imperio, ellos también tenían que volver a su lugar de origen. ¿Se acuerdan de dónde le fue hecho el anuncio? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿El viernes que vino? En Nazaret. Ellos vivían en Nazaret, pero eran originarios de este lugar llamado Belén. Tenían que trasladarse del lugar donde vivían al lugar donde eran originarios. Algo así como que si nos mandaran a todos nosotros de regreso para nuestro rancho, para que nos contaran, ¿verdad? Ahí vamos para Michoacán, para Tampico, para diferentes lugares, Monterrey. Entonces, así de igual manera ellos radicaban en esta aldea llamada Nazaret y se movilizaron para ser empadronados, para ser contados, igual que todos. Y aquí hay un principio que hablábamos el viernes acerca de la humildad de Jesús, de la humildad de que cómo Jesús se humilló, haciéndose como uno de nosotros y naciendo de una familia que radicaba en esa aldea realmente muy sencilla. Dijimos que un manantial suplía el agua para toda la población, era realmente pequeña, y ahí mostraba ya su humildad. Y también vemos en este suceso, en este arranque que tenemos de esta enseñanza, vemos que la familia de Jesús no gozaba de ningún privilegio. O sea, se mandó a hacer el censo y ellos obedecieron a las leyes. Esto nos enseña a nosotros, ahora que ya viene, ¿verdad? Empieza un nuevo año fiscal. Pues nosotros, aunque seamos cristianos y aunque estés súper ungido, no importa si eres el hijo del pastor, el nieto, el hijo del apóstol, de quien sea, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que hacer lo que el gobierno nos mande a hacer dentro de la palabra, ¿no? Porque lo vamos a ver en Hechos. Primeramente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si el gobierno nos solicita algo que no transgrede la palabra, pues hemos de obedecerlo. Y vemos cómo esta familia de Jesús, entrando dentro de esta primera fase del censo, pues fueron también a su lugar de origen, que era Belén. Y todo esto puede no tener mucha relevancia, pero cuando nos detenemos en el versículo 5, vemos algo que es realmente trascendente. Y dice ahí en el versículo 5 que María estaba encinta, y no es que estaba siendo grabada, ¿verdad? No, sino que estaba embarazada, estaba esperando un bebé. Entonces esto ya se complica un poco, ¿no? Cuando hay varias hermanas aquí embarazadas, en este año fue el año de los embarazos, hay como 6 por ahí, y ya algunos ya nacieron, pero estarán de acuerdo conmigo que las mujeres cuando están embarazadas no es fácil moverse. Le piensas 2 veces para salir de viaje, ¿verdad? Si le piensas para salir a la iglesia, ¿verdad? El domingo a la iglesia, porque es que les duele todo y es difícil moverse por esa gran panza que tienen. Imagínate hacer un viaje largo, y no eran como los viajes de hoy, de que súbete a la ven y te ponemos los pies arriba y te va echando, tu esposo te va echando aire. Sí, no. Era muy distinto a como lo es el día de hoy. La familia de Jesús vivían específicamente en Nazaret, en Galilea. Eso está en el versículo 4. Y se movilizaron hacia Belén, conocida como la ciudad de David. Dios, hermanos, se valió de las circunstancias políticas para cumplir sus propósitos. Acompáñame a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ellos radicaban en Nazaret y el Mesías, según Miqueas 5:2, ahora lo vamos a leer, había de nacer en Belén. Así que Dios se valió de este suceso político, histórico, de este censo, para que el Mesías naciera en donde debía de nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿lo tiene? Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, a Dios no se le sale nada de control. ¿Cuántos medita eso? Normalmente lo decimos como un cliché, pero a Dios no se le sale nada de control. Él es soberano. Ni aún esas cosas que ocurren en los gobiernos, que nosotros decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se aprueban estas leyes? No es que Dios los mandó, los obligó a que ellos hicieran esas o aprobaran esas leyes que afectan a ciertos sectores de la población, etcétera, etcétera. No es que Dios hizo eso, pero Dios se vale de eso y el plan de Dios sigue en pie. No hay nada que lo cambie.
Y esto nos trae paz a nosotros, de decir, ay, ¿qué va a pasar? Y ay, el gobierno y la administración que entró, ¿y qué va a pasar en México? Se va a convertir en la Venezuela de no sé qué. Es que a Dios no se le sale nada de control. Dice la palabra que Él quita reyes y pone reyes. Y en este momento lo vemos como Dios, aún de este gobierno impío, que estaba haciendo un censo para calcular los impuestos, Dios usó ese suceso histórico para que el Mesías naciera en donde tenía que nacer. Dios no manda que ocurran las cosas así, leyes injustas, etcétera. Eso sería, pensar así sería una locura. Pero la soberanía de Dios se muestra cuando Él utiliza esas cosas para el bien, para su voluntad. Cuando hablamos del bien, debemos de pensar en la voluntad de Dios, porque si decimos bien queda muy ambiguo. Es que Dios va a hacer bien. Es muy ambiguo, porque bien puede ser una cosa para mí, pero no tiene nada que ver, o puede no tener nada que ver con la voluntad de Dios. Así que Dios aún se vale de estas cosas para el bien, para su voluntad, para el bien de los que le aman. Eso está en Romanos 8:28, usted lo conoce. Ahora vemos nuevamente en Lucas 2, en el versículo 6. Dice, y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde estaban? En Belén. Se cumplieron los días de su alumbramiento, del alumbramiento de María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Seguimos viendo aquí la humildad del Mesías, la humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo como uno de nosotros y nació en estas circunstancias políticas en las cuales había un censo, era incomodidad, no es como que nació como todo bebé. Yo recuerdo cuando nació nuestra primera bebé, mi esposa ya tenía creo que faltaban todavía como 8 meses, y ya tenía el cuarto listo, la pañalera, tenía todo, y ya de tal manera que cuando nació, hay otra historia ahí, pero luego se la cuento, entonces ya no sería el evangelio. El punto es que ya tenía todo listo y el Mesías no nació así, no nació en esas condiciones, en un ambiente ya todo listo, sino en un ambiente de mucha incomodidad. Como ocurre siempre que hay eventos masivos, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hay algún evento masivo, en esa ciudad, por ejemplo, la cuarta más populosa de Estados Unidos, cuando hay el Super Bowl o algún evento grande, se pone pero retacado, repleto de gente. Vas a un hotel y los hoteles están carísimos y no hay cuartos disponibles. ¿Por qué? Porque hay un evento grande. Bueno, en ese momento los hoteles estaban llenos, si le podemos llamar así. Esa familia avanzaba lento. Es decir, cuando se enteraron del edicto, yo veo que entrando ellos dentro de esta primera fase, veo la prontitud de ellos de obedecer a la ley, de obedecer a lo que el gobierno estaba demandando. Ellos no lo dejaron para después. Ay, el 16 de abril hago mis taxas. No, ¿verdad? Ya, es más, pido prórroga porque ya se me hizo tarde. No. Ellos pusieron acción en el asunto y a pesar de que María, al estar embarazada, tenían que ir a paso lento, al paso de una mujer embarazada, ellos llegaron a Belén y ya todo estaba lleno, ya les habían ganado. Su única opción era el establo del mesón en medio de los animales. O sea, estaban los mesones que tenían los cuartos, tenían todo, y había un establo para los animales. Así que fueron, no encontraron lugar en el mesón y les dijeron, bueno, pues ahí está el establo, porque pues mi mujer está embarazada. Y vemos cómo nadie le cedió el lugar, ¿verdad? Nadie le cedió su cuarto. Hay una mujer embarazada. Si hubiera sabido que era el Mesías, ¿te imaginas? Si alguno de esos huéspedes hubiera sabido que el Mesías estaba ahí, yo creo que sí le habría dado su cuarto, le habría cedido su cuarto, ¿no? Pero así es esta sociedad egoísta que piensa en su comodidad sin importar nada más, ¿no? El Salvador del mundo se hizo un bebé indefenso. Tuvo que ser envuelto en pañales por una mujer mortal en medio de un apestoso establo. Porque seamos realistas, el establo no es como en los nacimientos que ves, ¿no? Que huele rico y avienta spray con perfume, ¿no? Era un establo lleno de animales, lleno de usted sabe, ¿no? Todo lo que hay en un establo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez, el Salvador del mundo, lo que dije hace un momento, piensa en eso, se hizo un bebé indefenso y tuvo que ser envuelto en pañales por una mujer mortal en medio de un apestoso
establo. Seguimos leyendo el versículo 8 de Lucas capítulo 2. Vamos a avanzar en esta narración bíblica y vamos a ver cómo el evangelio se presentó primeramente a los judíos y después el evangelio se presentó y se hizo disponible a los gentiles, es decir, a nosotros los no judíos. Dice el versículo 8 de Lucas capítulo 2: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas nos narra ahora cómo Jesús fue anunciado primeramente ¿a quién? A los judíos, pero no a los judíos. Fíjate bien, esto es muy interesante. Vamos a leer nuevamente el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El Señor se reveló primeramente a los judíos, pero no a los judíos que estaban en el templo. Aquellos quienes estaban en el templo relajados porque yo tengo la doctrina correcta. Aquellos quienes decían, yo estoy aquí en el templo, tengo la doctrina correcta y pregúntame lo que quieras y nos echamos un debate porque yo tengo con qué. Yo traigo material para debatir, ¿verdad? Esos eran, usted sabe quién, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. Y a esos no se reveló el Señor. No se reveló a esos judíos, intérpretes de la ley, fariseos, los doctos. Se les reveló a unos pastores, quienes estaban velando. Diga velando. Estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí no hay ningún licenciado o doctor en teología, ¿verdad? No habemos ninguno. Pero sí nos podemos identificar con ovejas del Señor, nos podemos identificar con siervos del Señor, pero no cualquier siervo, sino aquellos siervos quienes están velando, quienes están guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, quienes están con su lámpara encendida, quienes están no ahí relajados, sí, gloria a Dios, aleluya, amén, grito de júbilo, sino quienes están realmente velando y guardando las vigilias de la noche sobre lo que el Señor te haya puesto. Varón, ¿cuál es tu rebaño? Tu familia. Estar velando sobre el rebaño en el cual Dios te puso, porque Dios te va a pedir cuentas de ese rebañito que tienes. No sé cuántas ovejitas tengas, 3, 4, 5, no sé. Pero ese rebañito, Dios te puso sobre ese rebañito para que estés velando y guardando las vigilias de la noche. No hay tiempo para nuestro placer, para nuestro entretenimiento. Cuando dijiste sí, acepto, hablando dentro del ámbito familiar, renunciaste a todo eso. Renunciaste a todos tus hobbies y todo eso. Eso queda atrás, porque ahora estás a cargo de ese rebañito que el Señor te puso y estamos para atender esas necesidades de ellos. Dios se revela a quienes están activos, a quienes están trabajando, a quienes están despiertos, no a quienes están dormidos. Y esto revelaba la esencia del Mesías. Dijimos que se les apareció a quienes, a pastores. Nació en Belén. Belén significa casa de pan. Ese es el significado de Belén. Belén significa casa de pan. Y esto revela la esencia del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículo 35. Dice también en la palabra, vemos que primeramente le fue revelado a los pastores que cuidaban el rebaño y no a los asalariados del templo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente. No se les reveló a los asalariados, a quienes decían, no, pues yo aquí busco fama, busco posición, busco dinero, busco relacionarme con los mejores contactos y tener prestigio. Eso veo en la religión, prosperidad, fama. Dios no se reveló a ellos, Dios se reveló a los pastores, porque Él es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo. Esa palabra gozo es la palabra cara, que significa deleite, placer. Piensa en algo que te produce placer, en una comida que te produce placer. No sé, no quiero darte hambre todavía, pero esa sensación cuando das el primer bocado y dices, ese placer multiplicado por 20,000 eran las nuevas, las noticias que venía a traer este ángel. Y fíjate bien lo que dice después, que será para todo el pueblo de Israel, pero para todo el pueblo. Y esto nos muestra algo. El Señor vino
a revelarse a todos, no a unos cuantos, sino a todos. Dice la palabra que estas buenas o estas nuevas de gran deleite, de gran placer, de gran gozo, eran y son para todo el pueblo, primeramente el pueblo de Israel. Las buenas nuevas de deleite eran principalmente para todo el pueblo de Israel. Y aunque Jesús nació en un humilde pesebre y nadie supo, porque nadie supo. Hoy en día hay tantos eventos de Navidad, luces y colores, etcétera, pero seamos realistas, hermanos. Pensemos en el momento, en la época en la que Jesús nació. Nadie supo que el Mesías había nacido. El momento en el que nació. Cuando estos magos les fue anunciado, el Mesías ya había nacido y nadie lo supo, sino solamente, no sé si había animales ahí, eso es parte de la tradición, supongo que sí, pero eso es suposición, no lo dice la palabra. Pero estaba ahí, nadie se dio cuenta sino su familia. Dios mismo se encargó, hermanos, de hacer su anuncio, nada más y nada menos que por un ángel rodeado del esplendor de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de ángeles, siempre vas a ver la gloria de Dios alrededor. Siempre vas a ver representada la santidad. Cuando la Biblia habla de ángeles, siempre vas a ver cómo anuncian la gloria de Dios. Ves en Isaías que se cubrían el rostro, se cubrían los pies y con otras alas volaban y declaraban santo, 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 y después la gloria de Dios. Bueno, algo así, pero piénsalo, fuera del templo. A Isaías se le reveló la gloria de Dios estando en el templo, pero ahora a estos pastores que velaban las vigilias de la noche se les revelaban el ángel con la gloria de Dios fuera del templo. ¿Qué mensaje vemos aquí, hermanos? Hay cosas que vemos ya en el Nuevo Testamento y decimos, wow, aquí está, pero el Señor desde antes ya las estaba mostrando. ¿Qué te enseña esto? Lo que Jesús enseñó más adelante a la mujer samaritana. Llegará un día en el que ni en este monte ni en aquel, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lado. No es necesario que haya un templo. ¿Por qué? Porque el templo ha venido a ustedes. Y ese, decía Jesús, soy yo. No necesitan un sacerdote porque yo soy el sacerdote. No necesitan un cordero porque yo soy el cordero. Y desde ahí vemos que ya Jesús estaba trayéndonos esta luz. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. Si me acompañas, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto armoniza perfectamente con el anuncio de este ángel. Dijimos leímos que el ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó con resplandor. ¿Qué te parece? ¿No te parece maravilloso que en medio de cualquier trabajo que tú estés realizando, la gloria de Dios se pueda manifestar? Dice la palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en cualquier lugar donde tú estés, puedes cerrar tus ojos si estás trabajando y entrar a la presencia de Dios y ver la gloria de Dios gracias a Jesucristo. Y ellos, dice la palabra, el versículo 9, de ahí de Lucas 2, dice que tuvieron gran temor. Claro, hermanos, ¿quién no va a turbarse y a sacarse de onda cuando un ser angelical está frente a ti y la gloria de Dios está manifestada? Bueno, Isaías dijo, ay de mí. Muchos cristianos hoy están frente a la alabanza, al lugar donde se está adorando a Dios, se está exaltando, engrandeciendo a Dios y se canta santo, 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 y puede pasar lo que sea y estoy aburrido. Mi mente está en otro lado. ¿Por qué? Porque pues, la gloria de Dios. Pero dice que ellos tuvieron gran temor. Dice, el ángel les dijo, no teman, o sea, no se turben, porque yo les doy nuevas de gran gozo. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este fue el anuncio del ángel, dice el versículo 11 de Lucas 2. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿quién? Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios siempre nos dará señales, porque la ciudad estaba llena y les dijo, no vayan y busquen a los hospitales, ¿verdad?
Vayan y busquen a un pesebre. Va a estar en el lugar que menos se imaginan. El Mesías, ellos no preguntaron, ¿verdad? Pero quizás nosotros un poquito más tomases hubiéramos preguntado, ¿el Mesías? ¿En serio? ¿En un pesebre? Bueno, sí, ahí está. Esa va a ser la señal. ¿Cuántos niños habrán nacido en pesebres ese día? Pues muy pocos o ninguno, no sabemos. Pero era algo particular que el Señor les estaba revelando por medio de este ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El anuncio del ángel, porque leímos en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio del ángel no fue, les ha nacido un economista, pues le resolverá todos sus problemas económicos. Les ha nacido un psicólogo, que les quitará todos sus traumas y su baja autoestima, ¿verdad que no? No. Les ha nacido un motivador para que saquen lo mejor de ustedes, para que descubran el campeón que hay en ustedes. No. Les ha nacido un cantante o un deportista para que se entretengan, para que no se aburran. No. Les ha nacido un político que les traerá paz social. Tampoco. No, lo que el mundo necesita, hermanos, no es ni un economista, ni un psicólogo, ni un motivador, ni un cantante, ni un deportista, ni un político. Lo que el mundo necesitaba es un Salvador. Y digo necesitaba porque el Salvador ya vino. Cristo, el ungido, el Mesías, el ángel lo llamó el Señor, el Kyrios, quien ejerce autoridad sobre todas las cosas porque es el dueño de ellas. El creador de todas las cosas, el originador de la creación, el sustentador de la creación, venía al mundo, estaba en un pesebre acostado ahí, envuelto en pañales, indefenso, pero ese era el Señor y es el Señor. Versículo 13, y repentinamente, o sea, pon en tu mente la escena, venía el ángel, anunciaba las buenas nuevas, ya la gloria estaba ahí, por si fuera poco, ¿verdad? Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si ya estaban en shock los pastores, al ver al ángel, lo que vino después tuvo que ser paralizante, ¿no crees? O sea, ahora vino una multitud y cantaban o decían, gloria a Dios en las alturas. El Mesías, hermanos, fue anunciado en medio de una alabanza celestial masiva. Repito, el Mesías fue anunciado en medio de alabanza celestial masiva. Ya había nacido. Y este segundo anuncio era un anuncio glorioso por ángeles. Las alabanzas daban reconocimiento, daban gloria. ¿A quién? A Dios, quien está en los cielos. Lo dijimos el viernes, lo repetimos hoy. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso hasta ahí está para que podamos meditar bastante, ¿no? Él está arriba, yo estoy abajo. Soy yo quien necesito levantar mis ojos, alzar mis ojos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Tengo necesidad de esto. Tú puedes socorrerme. A ti vengo, Señor. Nada de eso de que yo decreto. No. Eso es, yo estoy arriba y Dios abajo, ¿verdad? Sino, es al revés. Dios está arriba, yo estoy abajo. Estaban dando gloria a Dios, quien está en los cielos, al único que tiene, según 1 Timoteo 6:16, tiene inmortalidad. O sea, nunca muere, nunca pasa, nunca termina. Y habita, según 1 Timoteo 6:16, en luz inaccesible. O sea, no se puede acceder, no se puede llegar. Dice la palabra, nadie ha visto jamás a Dios, porque el que se atrevería o pudiera no puede contarlo, no vive para contarlo. Habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Dios no lo podemos ver, pero Él envió a su Hijo y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. En la alabanza de la multitud de ángeles mencionan un aspecto que es el centro del Evangelio. Léalo conmigo. Decía, gloria a Dios en las alturas. Y este aspecto es el centro del Evangelio. Dice, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo cual armoniza con la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que leímos en el principio. El príncipe de paz vino a traer paz para con los hombres. Buena voluntad. Y regresando un poquito al tema de paz, ya lo hablamos. No era la paz como te la vende el mundo.
Una paz, que cuando piensas en paz dices, mis hijos en la escuela, dice la mamá, ¿verdad? Ya no está el corredero de chamacos, no está en la escuela. Paz, no. O ausencia de problemas, eso no es paz según la palabra de Dios. Ausencia de problemas no es paz. Paz es reposo, es descanso, es saber que si tú ya tienes el asunto de tu salvación resuelto por Dios, lo demás, ¿qué te puede preocupar? ¿Qué te puede preocupar? Si hay una enfermedad, si pierdes el trabajo, si no tienes comida, que aún así el Señor no nos desamparará, pero cualquier problema que pudiéramos tener es pequeño, dice la palabra, las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso es paz. Eso es paz, decir, pues sí, pasó esto. Puede decir alguien, ¿sabes qué? Mi esposa me abandonó. Pues sí, qué mala onda, pero pues tienes vida eterna. Gloria a Dios. Está resuelto el asunto. Tu vida eterna está segura en el Señor. Y esa es la paz de la cual el Señor estaba hablando, la cual se estaba revelando a nosotros. Buena voluntad. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que ninguno perezca. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad no se queda ahí, porque normalmente lo dejamos hasta ahí. Es que sí, la voluntad de Dios. ¿Pero y qué? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé. No, nomás me quedo hasta la voluntad de Dios, porque suena bien espiritual, bien teológico. La voluntad de Dios, según la palabra, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, entre otras cosas. Es nuestra santificación, es que seamos agradecidos, es que haciendo el bien hagamos callar a quienes se oponen. Esa es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios será que yo tenga un Audi algún día? ¿Quién sabe? No sé. Realmente no me interesa. Si yo tengo vida eterna, da igual si tengo un Audi, un Dodge o nomás Dodge Patage para caminar, ¿verdad? Da igual. En realidad no importa. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe y así tener paz para con Dios. Ese, hermanos, es el mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde. Si no eres creyente. Y si eres creyente, ese es el mensaje que Dios te quiere recordar para que tú lo transmitas a otros. Repito, que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento para así ser justificados por la fe en Jesús y así tener paz para con Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver lo que hicieron los pastores, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí vemos que los pastores no nada más dijeron, wow, pues, qué ángel y la multitud y gloria a Dios en las alturas, y pues, está bonito, ¿no? Está padre. ¿Qué tal? Like, ¿no? Dice que se maravillaron, pero no se quedaron maravillados y dijeron, pues qué buen show, y gratis. Y aquí no compramos boleto en primera fila, no se quedaron ahí. Se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Para muchos, hermanos, y no veo a nadie, y no lo digo para hacer sentir mal a nadie, o bueno, sí, un poquito. Para muchos el domingo es el único momento en el que alaban a Dios y adoran a Dios. Para muchos el domingo es el único momento en el que leen la Biblia. Para muchos el domingo es el único momento en el que meditan un poquito, aunque sea, en un pasaje de la Biblia. Bueno, sad but true. Triste pero real. Sin embargo, muchos se piensan como que eso es lo único, el día de la iglesia. Pero no es así, Dios no desea, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que escuches un mensaje o medio lo escuches y digas, pues, estuvo bien, o estuvo aburrido, o no, como que faltó que le echara más enjundia, ¿no? No va solamente ahí, sino fíjate lo que hicieron los pastores. Vieron todo esto y dijeron, pasemos pues hasta Belén. Hay que moverse. Se movieron. Conocer a Jesús, o sea, si realmente te has encontrado con Jesús, tienes vida eterna, te tiene que mover a conocerle y a obedecerle.
Conocer a Jesús te tiene que mover a conocerle y a obedecerle. Dice el versículo 16, vinieron pues, ¿qué dice? Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vemos aquí que vinieron apresuradamente. ¿Así veníamos hoy? ¿O deberíamos decir como que, pues sí, vamos? Ay, a veces está muy frío y no porque está muy frío. A veces está muy bonito el día y no, como estaba muy bonito el día me fui a pescar. Entonces, pues, pero el punto es que no llegas, ¿no? A la reunión, por poner un ejemplo de la reunión. Pero cuando se trata de buscar al Señor en un devocional, de buscar al Señor en, no sé, leyendo la palabra, por supuesto, o haciendo cualquier tipo de servicio a Dios, ¿lo hacemos realmente así, apresuradamente? Bueno, ellos vinieron pues apresuradamente y hallaron. Aquel quien se mueve, quien sale de su comodidad, quien va apresuradamente a hacer la voluntad de Dios, encuentra. Y Jesús dijo, el que busca, encuentra. Y eso es lo que vemos aquí. Fueron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La palabra del Señor cumplida. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores emprendieron un viaje, llegaron hasta donde Jesús estaba y su alabanza, la alabanza de los pastores continuó cuando les dieron a conocer lo que les había ocurrido. Alabanza no siempre tiene que ver con música únicamente. Alabanza tiene que ver con palabras que hablan bien de Dios. Es decir, cuando tú estás ante un no creyente y le hablas bien, ¿verdad? Hablas, es que Dios es poderoso. Analiza tu discurso con los no creyentes. Es que Dios es poderoso, es que Dios obra milagros, es que Dios puede perdonar tus pecados. El engrandecido es Él, estamos hablando bien de Él. O tu discurso es, no, está difícil, ¿verdad? No, pues es que Trump, no, pues es que ¿cómo se llama el nuevo de allá de México? López Obrador y toda esta onda, ¿no? Ese es nuestro discurso, o peor aún, como decíamos el domingo pasado, me parece que fue. Estás hablando de los magnates de Dios. No, si es que hay muchos pastores ladrones y defraudadores. Eso es hablar bien. Mira, mejor, si vas a hablar de eso, mejor no hables nada. Pero los pastores, el discurso de ellos era alabanza, hablaban bien. ¿Por qué? Porque llegaron diciendo, fíjense que estábamos, porque leía un comentarista que me causó mucha gracia, decía que los pastores eran bien chismosos, ¿no? Decían que era un oficio que se daba mucho para el chisme, porque está ahí mientras que estaban las ovejitas comiendo, estaban los pastores platicando, ¿no? De las últimas de aquel pueblo y de aquel y la otra, ¿no? Pero bueno, eran muy comunicativos, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces ellos llegaron hasta donde estaba Jesús y obviamente le dijeron a la familia de Jesús, a María, a José, alabanza, le dieron a conocer. Estábamos en las vigilias con nuestros rebaños y se nos apareció un ángel, luego una multitud de ángeles, la gloria de Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y venimos y que agarramos y que nos vamos y que llegamos. Esas eran las palabras de estos pastores. Hablaban alabanza, estaban reproduciendo lo que sus ojos habían visto. Y esto nos enseña algo a nosotros, o nos puede llevar a hacernos una pregunta. ¿Estamos reproduciendo lo que nuestros ojos han visto? ¿Estamos reproduciendo lo que hemos vivido? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Te imaginas a Lucas? Porque recuerda que este evangelio de Lucas, fue una recopilación de información que recopiló, valga la redundancia, este doctor Lucas. Y Lucas se iba a las aldeas, se iba a los lugares de los acontecimientos y entrevistaba a la gente. Y cuando estaba entrevistando a María, ¿te imaginas Lucas entrevistándole a María, María platicándole de todas estas cosas? Y Lucas diciéndole, oye María, pero ¿por qué no publicaste un libro? ¿Por qué no lo pusiste en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram, ahí con tu foto, todo este asunto? Y María diciendo, no, todo lo guardé en mi corazón. Hay cosas, hermanos, que nunca deben de opacar el mensaje que realmente es relevante.
Repito, hay cosas que nunca deben de opacar el mensaje que realmente es relevante. O sea, las cosas que están alrededor de cómo te salvaste. No es que fíjate que ese día, que el día que me convertí, fui y me comí unos tacos. Eran tacos de lengua, tenían poquita cebolla y tenían salsa verde, otro con roja. Y todos esos detalles. Y después vino un hermano y me predicó y yo me arrepentí y tal. O sea, los detalles realmente no importan. Porque a lo mejor no hay tacos en donde estás, hay hamburguesas, no importa. El hecho es que Jesús vino a tu vida, que el Señor se encontró contigo. Y hay cosas que nunca deben de opacar el mensaje que realmente es relevante. Y ese mensaje es Jesús, simplemente. Y eso fue lo que hicieron los pastores. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. El centro de su mensaje fue: el Mesías nació. Eso, hermanos, glorifica y alaba a Dios. El mensaje para ti y para mí es: si he conocido a Jesús, de mi boca brotará alabanza evangelista. Ahora veamos rápidamente el evangelio revelado a los gentiles. Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Esto que estamos hablando es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y esto es a donde vamos: al judío primeramente, ya vimos al judío, y también al griego. Vamos ahora a Mateo capítulo 2, porque eso fue el evangelio revelado a los judíos, lo que vimos hace un momento. Pero nosotros no somos judíos, ¿verdad? ¿No hay ningún judío aquí? No. ¿Cómo se le reveló a los gentiles? Fue mientras Jesús lo hizo, o mientras Jesús hizo su ministerio. Fue después de que Jesús resucitó el evangelio a los gentiles. Bueno, veamos Mateo capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay mucha información reciente sobre la conexión de estos magos, los magoi, con el profeta Daniel. Y es muy interesante. De hecho, un pastor de allá de California quien hizo una investigación muy, muy interesante. Pero no queremos distraer la atención de este punto. Esos magos eran sabios no judíos, eran paganos. Venían del oriente, venían de Persia, de Irán o el Irak moderno. Diciendo, estos magos, estos sabios gentiles, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos paganos, recuerda, estamos hablando de sabios paganos, nada que ver con el judaísmo, nada que ver con el Dios de Israel. Tenían un objetivo claro. Llegaron a Jerusalén, el lugar más obvio. Dijeron: claro, Jerusalén es donde está el templo, aquí se tiene que saber, ya nació el Mesías, vimos la estrella y aquí es el lugar adecuado. Preguntando por el rey de los judíos recién nacido. Ellos vemos que tenían un objetivo claro. No llegaron buscando satisfacer su curiosidad. A ver si es cierto, a ver si es cierto. No, ellos sabían, tenían fe que esto había ocurrido y estaban con su objetivo claro, no tratando de satisfacer su curiosidad o para hacer acto de presencia o para cumplir con una obligación. Su objetivo, ¿sabes cuál era? Era adorar. Los magos tenían más sentido común. Esperaban que todo Jerusalén estaría adorando al rey recién nacido. Algo así como cuando tu vecino sale en domingo y te dice: vecino, es domingo, ¿no va a ir a la iglesia? ¿No? Se esperaba, estos sabios gentiles esperaban que eso iba a ser una gran fiesta, ¿no? Porque el Mesías había nacido. Versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no solo el rey Herodes, toda Jerusalén con él. Herodes el Grande era descendiente de Esaú. Esto es importante. Y por ello, al ser descendiente de Esaú, era un enemigo de los judíos por tradición. Pero se había convertido al judaísmo. Muchos historiadores dicen que su conversión había sido muy probablemente motivada por ambiciones políticas. Era como todo buen político: vamos con los católicos, nos hacemos católicos. Vamos con los evangélicos, nos hacemos evangélicos. Y bueno, ya tú sabes, ¿no? El asunto es de que este Herodes, los historiadores dicen que muy probablemente se convirtió al judaísmo por ambiciones políticas. Por esto es que estaba turbado. ¿Cómo que un rey?
un rival para mí. O sea, tanto que me costó ser rey y ahora me dicen que hay un bebé que nació, que lo van a hacer rey. No, aquí rey solamente yo. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, está el buen pastor, a mi pueblo Israel. Es decir, vemos aquí que los sacerdotes tenían toda la información mesiánica. La tenían toda, pero no les importaba en realidad. ¿Por qué? Porque no lo buscaban. Puedes tener toda la información teológica del Mesías y tener un librero retacado de libros y en PDF y todo esto, pero puede no interesarte realmente el Mesías. ¿Por qué? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, que tanto lo buscas. No se trata solo de buscar información, sino de la información que tienes, obedecerla. Y recibes información, obedeces. Recibes más información porque tampoco se trata de quedarse ahí en el kinder. Dice la palabra que tenemos que ir avanzando hacia la madurez, pero madurez tiene que ver con qué tanto de lo que sé obedezco. Y aquí vemos los sacerdotes con toda la teología correcta, con toda la información del Mesías, pero al no buscarlo, al no creer como que era cierto lo que sabían, estaban demostrando que no les importaba. Estaban dispuestos a estudiar la palabra, pero no como los pastores, a moverse. Los pastores haciendo su labor, les fue revelado el ángel, se movieron. Los magos haciendo su chamba de sabiduría, ¿no? De estudiar las estrellas y todo esto, vieron la estrella y ¿qué hicieron? Se movieron y llegaron determinados a adorar. Pero quienes tenían toda la info, no. Estaban, a ver, vino Herodes, oye, ¿qué onda con este Mesías? Sí, mira, dice la palabra esto y esto y esto y esto. Y regresaron a sus cosas, regresaron a sus asuntos. Muy, muy bonito el mensaje, gloria a Dios. Y regresas a tu vida normal. Ok, ya ahora ya es lunes y ahora estamos de vacaciones. Por cierto, los cristianos no nos tomamos vacaciones del cristianismo, Hay que seguir haciendo el devocional, hay que seguir buscando a Dios, porque Satanás no se toma vacaciones, por cierto. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar y los leones comen carne, así que ahí te encargo. Estaban dispuestos los sacerdotes a estudiar la palabra, pero no a moverse para obedecerla. Y dice Lucas 11:46, hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Seguimos ahí en Mateo, dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, o sea, quería una segunda opinión. Ya tengo la opinión de los sacerdotes, pero no me convencen mucho estos amigos, ¿no? Como que hablan mucho, pero no. Mejor vamos a ver qué onda con los magos, ¿no? Entonces llamó en secreto a los magos para que no se ofendieran los sacerdotes porque era político, entonces no tenía que quedar mal con nadie, había que quedar bien con todos. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes, como dije, quería una segunda opinión. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, y aquí va el politicazo, para que yo también vaya y le adore. Como todo buen político, tenía que disfrazar sus planes. ¿Cuáles eran los planes de Herodes? Seguir siendo rey, que no hubiera competencia, acabar con la competencia, porque nomás puede haber un rey. Entonces, buscaba disfrazar sus planes con algo que lo viera, que lo hiciera ver confiable, con algo que lo hiciera pues estar de acuerdo con el proyecto que tenían estos magos. Ellos tenían el deseo de adorar al rey recién nacido, entonces el político disfrazó sus intenciones de espiritualidad, ¿sí? ¿Vienes a adorar? Yo también. ¿Vienes a pescar? Yo también. De esto se trataba la política. No basta solo con decir o con cantar, quiero adorar. O voy a adorar, ¿verdad? Quiero adorarte, Señor. No basta nomás con decirlo, con cantar, sino basta con realmente desearlo, con realmente sentir lo que cantamos, vivir lo que cantamos. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente,
iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué hicieron? Se regocijaron con muy grande gozo. Y ahí está otra vez esa palabra, cara, deleite, alegría, placer. Se regocijaron y dice con mucho placer, o sea, sus emociones se expresaron. ¿En dónde está tu deleite? Yo te pregunto. ¿En dónde encuentras tu placer? ¿En dónde encuentras tú ese gozo? Y yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Es el mismo Dios, el Dios del viernes? Contéstame sí o no. El mismo Dios del domingo. Ok. Sí, y a veces, no sé, yo no sé por qué me da la impresión de que le damos más valor al Dios del domingo que al Dios del viernes. Porque el domingo sí tengo que ir. El viernes es opcional. Y no es obligatoria ninguna de las dos, por cierto. Si yo me he encontrado con Cristo, yo quiero crecer en su palabra, he visto la estrella, la quiero seguir, estoy poniéndole realmente ímpetu al asunto. Si hay culto todos los días ahí me vas a ver. Porque no lo decía David, decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Hermanos, no son bonitas frases, no son canciones de Ricardo Arjona. O sea, estamos hablando de un anhelo ferviente por la presencia de Dios. Y nosotros cuando adoramos aquí congregacionalmente es digamos que el concierto del ensayo que tuvimos cada día nosotros en intimidad con Dios. Y acá, por eso no lo he dicho otras veces, acá no vas a ver, y vamos hermanos, cántale, y tú, sáltale, ándale, sáltale. No, o sea, si has visto al ángel y a la multitud de ángeles, no necesitas que ellos necesitaron que los motivaran. No, vamos a Belén. Los magos vieron la estrella, nadie los tuvo que motivar, nadie tuvo que, ándale magos, ándale, sí, por favor, y un grito de júbilo. No, se regocijaron con muy grande gozo porque su deleite estaba en la realidad de que el Mesías había nacido y estaban listos para adorarle. Los magos eran astrólogos, su chamba, su oficio era estudiar las estrellas y ahí, haciendo su trabajo, Dios les reveló al Mesías. Dios, hermanos, siempre se vale de lo que está a nuestro alcance para atraernos a Él. Dice Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dios no está lejos, Dios está en todos lados, Él es omnipresente. Pero adorar siempre tiene que ver con esfuerzo de parte del adorador. Siempre tiene que ver con un esfuerzo de parte del adorador. La vida eterna es gratis, pero el ser discípulo, el ser adorador, el ser realmente un hijo de Dios, ese te cuesta todo. Te cuesta renunciar a todo. Además de ser un viaje largo, el que hicieron estos sabios paganos, con grandes desgastes físicos y abundantes peligros, porque no es como hoy que hay una Buc-ee's ahí en la esquina y luego una gasolinera y luego un McDonald's, ¿verdad? Aquí mi hermano que salió de viaje, en cada gas station se paraba, ¿no? Comprar hamburguesas. No era así. Un viaje era algo incómodo. Era un asunto que representaba muchos peligros. Pero ningún obstáculo podría detenerlos en su deseo de conocer al nuevo rey, rendirle culto, adorarle. En términos modernos, sería comparable con hacer un viaje alrededor del mundo o más. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Vamos a desglosar este versículo, porque aquí estamos viendo, y yo quiero aprovecharlo para que podamos tener una visión más amplia de lo que adoración es. Adoración no son cantos lentitos. Hermanos, he hecho esto de adoración de las pegaditas. No, de cachetito, no. Adoración, aquí vamos a ver, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose. Esa palabra es la palabra pipto en hebreo y significa caerse. Obviamente vemos la degradación de muchas iglesias que
no quiero ponerle ninguna etiqueta, pero dejémoslo así, en grupos que se reúnen y se caen y todo. Pero ya es más faramaya, ¿no? O sea, ya es, yo recuerdo hace muchos años llegaba un predicador de otro estado, de donde yo vivía, y ya sabíamos cuando estábamos en la alabanza nosotros, y cuando lo veíamos llegar, decíamos, no, va a estar su tiradera de gente, ¿no? Entonces, él era así, literal, no se iba hasta que todos se habían caído. Entonces yo era soltero en ese tiempo, ¿no? O sea, quería ir al cine con mis amigos y todo. Así que ya sabes, te caes de volada, ¿eh? Nosotros nos ponemos de acuerdo. Y así literal, cuando se habían caído todos, le hacía así y se tiraba el mismo, de veras. Esa es la degradación del asunto, pero vemos cómo adorar es caerse al suelo. Es caer de estar arriba a estar abajo. Literalmente habiendo caído al piso, es lo que dice que hicieron estos magos, estos sabios paganos. Lo adoraron, ya vimos postrándose, cayeron al piso, lo adoraron. Y esa es otra palabra, es la palabra proskuneo, que significa reverenciar, significa rendirse. Es distinto estar tirado en el suelo reparando las llantas de tu coche a estar reverenciando y rindiéndote ante algo. No sé si tú vienes de la religión tradicional y eras muy devoto de tal o cual virgen o santito o lo que sea, pero cuando llegas al templo donde está, hay que hasta cambia la cara, ¿no? Así como pones más cara, así como más larga, ¿no? Como más. Yo estudié en un colegio de monjas la primaria y estaba la capilla. Entonces todos éramos unos demonios, pero cuando había que entrar a la capilla todos, ¿verdad? Parecíamos santo niño de Atocha todos, ¿no? Cambiaba, ¿por qué? Porque nos habían inculcado eso, ¿no? Que estaban las deidades ahí y bueno, había que rendirles reverencia, había que rendirse. Bueno, no era ningún monito de esos. Estaban frente a quienes ellos reconocían como el creador, como el salvador, como el Mesías. Entonces, adoraron, proskuneo, reverenciaron, se rindieron, pero además dice después, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. O sea, los traductores encontraron diferentes palabras, y realmente son diferentes acciones, pero todo entra dentro de adoración. Entonces, ¿te fijas cómo va más allá de canciones lentas? O sea, adorar implica caerse al piso, implica reconocer, ¿sabes qué? Me caigo, ¿no? Así como, salvando las diferencias, ¿no? Cuando las chicas ven a su artista favorito y se desmayaban, ¿no? Bueno, claro, porque era la impresión tan grande, estamos hablando del Mesías. Caían al piso, reverenciaban, se rendían y le ofrecieron presentes. Esa es la palabra prosfero, de donde viene, por cierto, la palabra prosperar, prosperidad, es por ahí va el asunto. Pero esa palabra significa ofrecer. Le ofrecieron presentes, es la palabra prosfero, es dar. Entonces vemos ya que adoración, cuando Jesús habla de verdaderos adoradores, está hablando de quienes están dispuestos a rendirse, a quienes están dispuestos a reverenciar, a salir, decir, ok, yo estoy acá arriba, no, ya no, o sea, voy al piso, me rindo a ti y te ofrezco lo mejor que tengo, o todo lo que tengo, porque todo es tuyo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué le ofrecieron? ¿O cómo hicieron evidente su adoración estos magos? Ofrecieron oro, incienso y mirra. Y aquí vemos, hay diferentes interpretaciones sobre cada uno de estos elementos. No me voy a detener ahí porque ya el tiempo ha avanzado. Pero aquí vemos la adoración, como dije, más allá del canto, sin música involucrada. Vemos asombro, vemos reverencia, vemos rendición representada en ofrenda. Versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí vemos, aunque no está la palabra adorar, pero vemos la consecuencia o la vida de un adorador, cómo es guiada por el Espíritu. Porque su plan original, llegaron, ok, vamos a Jerusalén, donde está el rey, fueron con el rey, con la autoridad, vimos la estrella, el rey les dijo, sí, voy, yo también adoro, pero vayan ustedes, ¿verdad? O sea, ni mismo Herodes fue. Otra historia hubiera sido si Herodes hubiera ido realmente, pero dijo, ustedes vayan. Así como cuando le dices a tu esposa, tú ve a la iglesia, tú ve. Yo aquí te espero, aquí veo la transmisión, ¿no? O etcétera, ¿no? Tú ora, estoy muy cansado, tú ve y ora con los niños. Bueno, así Herodes dijo también, bueno, vayan. Y el plan era regresar con Herodes para contarles lo que habían visto, para
testificarle, etcétera, y que ahora sí Herodes ya viniera. Pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Un adorador no nada más adora y canta y ofrenda y se cae, ¿verdad? En esa caída que ya te dije, sí, media chusca, pero que carece de toda esencia. Sí vemos que hay alguien que puede literalmente caer al piso, pero no en ese show así pentecostaloide, sino en un verdadero, ¿sabes qué? Estoy asombrado. Hay un canto que dice, maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. O sea, verdaderamente, no nada más de labios para afuera, sino un adorador quien es guiado por Dios y les cambió todo el plan. O sea, ellos no dijeron, no, a ver, espérame. Nosotros tenemos un plan y nosotros siempre nos apegamos a nuestro plan. O sea, es punto número 1, punto número 2, punto número 3. Pues, ¿qué crees? Dios puede y es soberano hacer tus planes así. Hoy yo estoy aquí porque Dios hizo mis planes así. Y que los haga así las veces que quiera. Porque estamos en manos de Dios. ¿Estás tú dispuesto a que Dios haga tus planes así? Por cierto, que ya vienen las resoluciones de Año Nuevo. Hazlas, pero que vayan conforme a la palabra de Dios. Y si Dios te dice, sí, están conforme a mi palabra, pero conforme a mi palabra yo tengo otros planes. Ser como estos adoradores guiados por Dios. El verdadero adorador dirige sus caminos hacia su voluntad. Hacia su voluntad. Señor, quiero un trabajo nuevo. Ok, qué bueno. Todos quieren trabajos nuevos y mejores. La pregunta es, ¿ese trabajo contribuye a la voluntad de Dios, que es mi santificación? No, pues la verdad no, oiga. Es que pues ese trabajo va a implicar que yo ya no me congregue, porque pues va a haber muchas horas y hay tiempo extra, entonces no va a haber oportunidad. Entonces, pregunta, ¿tú crees que realmente ese trabajo sea la voluntad de Dios o no? Pero pagan muy bien. ¿Contribuye a tu santificación o no? No, ok, ahí está la respuesta. Pero ahí es donde nosotros la complicamos. Bueno, Dios es especialista en hacer nuestros planecitos así y tirarlos. El tiempo de morir del Mesías no sería cuando Herodes quisiera. No sería cuando Herodes quisiera, sino cuando el Padre lo quisiera. Ciertamente el Mesías vino a morir, pero no era ahí todavía. Jesús lo dijo más adelante, mi tiempo todavía no ha llegado. O sea, ya vendrá el momento. ¿Cuándo? Cuando el Padre diga. Y así es como nosotros los verdaderos adoradores somos guiados. Para concluir, el nacimiento del príncipe de paz fue el inicio del propósito de Dios. Dios no tenía un plan B. No es como que, si Adán y Eva, la regaron, ¿y ahora qué hacemos? No, Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había destinado a Jesús para que muriera por ti y por mí. Y el nacimiento de este príncipe de paz fue el inicio del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reconciliar a sus enemigos con Él mismo. El propósito de Dios es reconciliación. Si esa palabra no está en tu vocabulario, no estoy seguro, no te puedo asegurar que seas hijo de Dios. Porque un hijo de Dios busca estar reconciliado con otros. Busca reconciliarse así. Porque al ser hijo de Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue enviar a su Hijo para reconciliar. Y cuando hablamos de reconciliación es porque hay un problema y no era pequeño. Dice la palabra, por cuanto éramos enemigos de Dios. ¿Cómo te suena eso? O sea, ¿a poco así realmente estamos evangelizando, estamos compartiendo el evangelio a otros? Oye, ¿sabías que eres enemigo de Dios? ¿Yo? Ay, no. Sí. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es un enemigo de Dios. Es hostil contra Dios. Ofende a Dios y Dios no está contento con él. O sea, ya ni hablar de que le sane una enfermedad. Ya ni hablar de que le resuelva sus problemas matrimoniales. Ya ni hablar de... Si eso ocurre es simplemente porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero vemos aquí que el problema es grande y es enemistados con Dios. Y Dios de tal manera amó a esos enemigos que envió a su Hijo para reconciliarlos con Él mismo. Los enemigos no buscaban reconciliarse. Por más persona moralmente buena, es que mira, no toma, no fuma, no se droga, no escucha reggaetón, no dice malas palabras.
Pero eso no dice la palabra. Dios no envió a su Hijo para ser personas moralmente buenas o moralmente lindas. Es que mira, es que yo me he visto de esta forma, de esta otra forma. No, es la sangre de Cristo la que nos reconcilia con el Padre. Él fue quien tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él mismo. Isaías 53:5, a esto fue a lo que vino Jesús. Y ellos tenían esta revelación, tanto los judíos, quienes eran pastores, tanto los intérpretes de la ley, quienes estaban haciendo sus ondas religiosas. Pero lo impresionante es que quienes no preguntaban por Él, que eran los magos, Dios les fue revelado. Y eso estamos representados tú y yo ahí. Él se manifestó a los que no preguntaban por Él. Dice Isaías 53:5, más Él, ese Rey, ese Mesías de quien vamos a celebrar en un par de días más, herido fue por nuestras rebeliones. Por más moralmente correcto que seas, si no has confiado en Jesús, estás en rebelión contra Dios. Pero Él fue herido por esas rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, subraya esa palabra, de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. A causa del pecado no hay paz entre Dios y el hombre. Es lo que he tratado de decirte. Cristo el príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, se encarnó y se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros sin haber conocido pecado. Murió para que la justicia de Dios fuera cumplida, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y si Jesús no hubiera venido y así Dios nos hubiera perdonado, hubiera sido injusto, porque el castigo se quedó sin ser pagado. Y Él murió para que la justicia de Dios fuera cumplida y el castigo de nuestra paz, según Isaías, fuera sobre Él. Y todo aquel que cree en Él es justificado, es declarado justo y disfruta ahora sí de la paz con Dios. Es lo que dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo justificados por la fe. Sin la fe en Jesús, puedes tener tranquilidad, puedes tener una familia bien, se puede. Hay muchas familias, hermanos. Yo sé que muchos venimos aquí porque nos perseguían los problemas familiares, porque volaban toda clase de artefactos en la casa, pleitos y vicios. Pero hay familias que están bien. Tienen hijos que son estudiosos, hijos que no dicen malas palabras, que no tienen vicios, que se puede. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a reconciliarnos, a justificarnos, a traer la paz. Y esta paz de la que yo te hablé hace un momento, en la que te decía, no es ausencia de problemas, es al contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que olvídate de 2019, todo me va a ir bien. Es ir en contra de la palabra. Es más bien, Señor, 2019, yo sé que va a haber momentos buenos, yo sé que va a haber momentos malos, pero confío en que tú vas a estar conmigo en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz cuando esté en esos momentos malos, a encontrar paz, a encontrar gozo, pues ya he sido justificado por la fe en Jesucristo. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esto es un misterio, hermanos. Créeme, si tú no tienes fe, todo esto que yo acabo de decir es rarísimo, muy raro, muy extraño y aburrido además. Pero por eso dice que es un misterio, el misterio de la piedad, eusebella, acercamiento a Dios. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿No es así? ¿No ocurrió así en el anuncio? Predicado a los gentiles, a los magos, pero después a ti y a mí, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y yo quiero concluir haciendo varios llamados. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor, y cierres tus ojos. No quiero desperdiciar la oportunidad
de llamarte de parte de Dios a que sigas esa estrella. Hoy, este mensaje, no el mensajero, el mensaje es esa estrella que te está diciendo: aquí está el Mesías, aquí está la solución, no a tus problemas, sino a tu problema de enemistad con Dios. Aquí está la estrella, y el llamado es: sigue la estrella. Sigue la estrella, porque no es garantizado que vas a tener vida el día de mañana. Tus planes de fin de año pueden terminar en un instante, en un segundo. Somos tan vulnerables y nuestra vida se va tan rápido. Dice la palabra que somos como esa niebla, como esa neblina que aparece en la mañana pero luego se va. Así somos. Y quizás estemos persiguiendo el sueño americano, pero todas estas cosas por las que nosotros nos endeudamos, por las que soñamos, por las que hacemos largas filas en las tiendas, todas esas cosas terminan en un garage sale y terminan en la basura. Si no, cuando vas en el freeway, fíjate cuántos autos van hechos de acordeón. Autos que algún día estuvieron en un dealer. Autos por los cuales muchos se endeudaron, muchos se perdieron todo. Pero el Señor está mostrándote su estrella el día de hoy. Y el llamado es a que la sigas. Y siguiendo esa estrella, adorarle, vivir una vida de adoración, de rendición, de entrega a Él y ser guiado por Él hasta gloria. Y el siguiente llamado que yo quiero hacer es para aquellos quienes son hijos de Dios. El Señor ha estado hablando a tu vida durante este tiempo, durante estos meses. Has sido expuesto a la palabra, no solo con la enseñanza que cada día escuchamos en redes sociales, en YouTube, SoundCloud, etcétera, sino la enseñanza que hemos recibido aquí, la enseñanza la cual el Señor ha preparado específicamente para nosotros. Es un llamado para adorar a Dios. Pero tú dices, ¿cómo adorar? No estoy hablando de cantar, estoy hablando de obedecer a la palabra que hemos escuchado. Estoy hablando de eso, de obedecer a todos esos mensajes que hemos escuchado. Y finalmente, hacer un llamado para que como parte de esa obediencia proclamemos las nuevas de gozo a todos. Esta mañana me gozaba de estar en uno de los devocionales con los sugieres y estaban hablando de esto, de cómo somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y otra vez, virtudes, podemos llamarle a cualquier cosa, pero la buena nueva son las virtudes del Señor. Y el llamado es el que el Señor nos ha venido haciendo desde hace tiempo atrás, a que anunciemos y proclamemos esas nuevas de gran gozo a todos. Saliendo de aquí, vas a ir a tu casa, vas a ir a donde sea. El día de mañana vas a reunirte con tu familia, con amigos, y ahí tienes una oportunidad. Ese es tu campo misionero. Quizás te preguntabas, no vamos a salir a evangelizar. Sí, 24, 31, 25, vas a salir a evangelizar. Espero que así lo hagas. Es lo que el Señor nos manda que hagamos, a proclamar las nuevas de gozo a todos y poderles decir: esa bebida que tienes en tu mano te trae gozo temporal, y mañana viene disolución, le llama la palabra, cruda le llamamos nosotros, resaca le llaman en otro lado. Pero el gozo que el Señor trae es un gozo que no pasa, es un gozo eterno. Es nuestra fortaleza el gozo del Señor. Y esas son las buenas nuevas que nosotros les presentamos y les podemos presentar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos quienes están a nuestro alrededor, porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta reunión en la cual tú nos has hablado, tú nos has confrontado. Como siempre, Señor, aún en esta temporada en la cual el mundo celebra regalos, celebra fiesta, nosotros queremos celebrar una fiesta real. La fiesta que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La fiesta que hay en los cielos cuando al nosotros predicar otros se arrepientan. Gracias, Señor, porque recordamos,
sin estar seguros la fecha, pero recordamos unánimemente que un niño nos ha nacido. Hijo nos ha sido dado, tu Hijo unigénito, y el principado sobre su hombro, llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor, por tu paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta paz nos gobierne, nos dirija en medio de las pruebas que hemos de enfrentar en este próximo año, en esta temporada, quizás no inmediatamente, o por las que estemos atravesando actualmente. Trae paz, Señor. Bendice a mis hermanos y que podamos continuar adorándote muy pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.